Charlie y la fábrica de chocolate. La introducción nos habla de cómo nos emocionamos por un libro nuevo, sobre todo vendiéndonos la idea de que este libro con su personaje de Charlie, que inicia su aventura como un pulgarcito o un pinocho, el cual tiene un guía que lo mueve a través de esta aventura, y ese es Willy Wonka, dueño de esta fábrica tan maravillosa en la que entrarás en un momento, si te tomas el tiempo de hacerlo. Y si en algún momento decides irte, pausar el video o hacer otra actividad, no te preocupes, no seguiremos sin ti. Son 6 personas y Charlie quienes viven en esta casita. Los 4 abuelos, Joe y la abuela Josephine, George y la abuela Georgina, y el señor y la señora Bucket, con Charlie. El señor Bucket era la única persona en la familia que trabajaba y lo hacía tapando los tubos de pasta la de los dientes, por lo que no tenían mucho dinero. Las comidas de las personas de la casa consistían en repollos y papas, y todos esperaban el domingo con ansias. No porque comieran otra cosa, sino porque podían repetir. Como a Charlie le encantaba el chocolate, en su cumpleaños le regalaban una barra de chocolate entre todos. Pero sabiendo Charlie que no podría consumir otra en bastante tiempo, la tasaba de mordisquitos para que durara hasta un mes. Pero lo que más torturaba a Charlie no era ver cómo otros sí podían comer las chocolatinas que él no. Era el hecho de que en el camino a su casa quedaba la fábrica de Willy Wonka, la fábrica más maravillosa de chocolate, y tanto yendo como volviendo de la escuela, no perdía la oportunidad de alzar la nariz y alcanzar con ella ese delicioso aroma a chocolate. A Charlie le gustaba pasar tiempo con sus abuelitos, pues le contaban historias y se alegraban mutuamente la existencia. Hasta los padres de Charlie se acercaban en ese momento del día para escuchar lo que se iba a contar. Un día, el tema fue el señor Wonka y su enorme fábrica con sus más de 200 chocolatinas, con rellenos de sabores diferentes cada una. Helados de chocolate que no se derretían jamás, a pesar de que el sol les diera directamente. Chicles que no pierden nunca su sabor. Caramelos que cambian de color cada 10 segundos a medida que los chupas. Le hizo un portafolio completo de productos de todo lo que tenía el señor Wonka dentro de su fábrica. Y dentro de todas estas historias maravillosas estaba por supuesto la que todos conocemos, la construcción del palacio de chocolate que se le hizo al señor Pondicherry, al príncipe Pondicherry, que como todos sabemos el señor Willy Wonka le recomendó que lo consumiera rápido, pero él quiso vivir en ese palacio, hasta que finalmente por el calor de su propio país se le derritió. Charlie no podía creer lo que le decía el abuelo Joe, y confirmaban los demás abuelitos, y siguió escuchando. Además le contó el abuelo Joe que nadie sale o entra a la fábrica, pero esta funcionaba al 100%, a pesar de que las puertas siempre están cerradas. Pero entonces, ¿cómo funciona una empresa que no contrata empleados? Hace tiempo, cuando el señor Wonka tenía miles de empleados, entre estos se colaban espías que daban a su competencia información sobre cómo hacer los productos del señor Wonka. Entonces, vendedor 1 tenía un helado que no se derretía nunca a pesar de que le pegara el sol, y vendedor 2 tenía ahora un chicle que no perdía jamás su sabor. Ante esta situación, el señor Wonka cerró la fábrica durante varios meses, despidiendo a todos sus empleados. Al tiempo, la fábrica volvió a funcionar, pero no se abrieron las puertas. Misteriosas sombras se alcanzaban a ver, pero no se vio entrar a nadie. Y desde ese entonces, la fábrica volvió a funcionar, con lo que ningún espía podía robar los secretos de los ahora nuevos maravillosos dulces. Y aunque nadie sabe a quién contrató el señor Wonka, estos obreros debían de ser pequeños, basándose en las sombras que alcanzaban a ver en las noches. Además de que el señor Wonka se aisló, por lo que no pueden hablar con él directamente. Justo hablaban de esto cuando llegó el padre de Charlie del trabajo con un periódico de la tarde que decía: la fábrica de Wonka se abrirá por fin para unos 5 afortunados. El anuncio directamente hecho por el señor Wonka decía que había 5 billetes dorados ocultos en cualquier chocolatina corriente de la marca Wonka, que permitirían el acceso a la fábrica de 5 niños y nada más, para enseñarles los secretos de la fábrica, y quienes al volver a casa recibirían chocolate por el resto de sus vidas. Charlie, sabiendo que las probabilidades no estaban a su favor, se puso un poco triste, pues él solo podía permitirse la chocolatina de su cumpleaños. Y el abuelo George sentenció, confirmando su pensamiento, que quienes encontraran los billetes dorados serían quienes se pudieran permitir varias chocolatinas. Al día siguiente de esta afirmación, Augustus Gloop, un niño inmensamente gordo, fue el primero en encontrar el billete dorado, y su localidad estaba armando un desfile.
Había banderas en las casas y ese día tuvieron el día ausente en la escuela los niños. Los abuelitos, después de leer lo que la madre dijo de Augustus, que comía sin medida y que estaba orgullosa de que fuera su objetivo principal, decidieron que no les agradaban estas personas. El mundo entero en ese momento entró en un frenesí detrás de estos billetes dorados. Señoras comprando chocolate para ver si tenían los billetes allí. Un ladrón que robó un banco se gastó el dinero en chocolatinas en una tarde. Un brazo mecánico que identificaba el más mínimo rastro de oro fue lo más prometedor, hasta que casi le saca violentamente una muela con relleno de oro a una duquesa que pasaba por allí. Un día antes del cumpleaños de Charlie, Veruca Salt fue la segunda ganadora del billete dorado. Su padre tenía una fábrica de pelado de cacahuates y durante 3 días puso a sus empleadas a pelar envoltorios de miles de chocolatinas hasta que lo encontraron. Todo con el fin de calmar el berrinche de Veruca, que sí o sí quería su billete dorado. Y por esta actitud malcriada, les cayó peor a los abuelitos que al mismo Augusto Gloop. Ya al día siguiente era el cumpleaños de Charlie, por lo que le entregaron entre todos su regalo, una chocolatina de Wonka. Delicia de chocolate y caramelo batido de Wonka, decía el envoltorio. Qué bueno sería que en esta estuviera el tercer billete dorado. Los adultos lo acompañaron mientras desenvolvía la chocolatina, tratando de que no se desilusionara tanto si no encontraba nada. A fin de cuentas era una solita chocolatina. Tendría chocolate al final del día. Y aunque eran conscientes de eso, había una remota posibilidad de que tal vez el billete estuviera allí. Empezó despacio, pero luego desgarró el papel para encontrarse una chocolatina sin rastro del billete dorado. Aunque Charlie quiso compartirla con su familia, ninguno aceptó la chocolatina y se debía ir ya el niño al colegio. El tercer billete lo ha encontrado la señorita Violet Burgard, una niña traviesa que mascaba chicles sin parar, que cuando se cansaba de un chicle, lo pegaba en los botones del ascensor para que otros se quedaran con el chicle pegado. Y que, como estuvo trabajando para romper el récord mundial, en la noche pegaba el chicle detrás de la cama y al día siguiente seguía masticando. El cuarto billete lo encontró Mike Tiff, un niño tan obsesionado con la televisión que ni siquiera prestó atención a los entrevistadores, gritándoles que se callaran porque estaba viendo su programa favorito. Sí, no les cayeron bien a ninguno de los abuelos. En un segundo intento, mientras los demás abuelos dormían, el abuelo Joe le dio a Charlie una moneda de 6 peniques para que comprara otra chocolatina. Charlie fue corriendo y en 5 minutos tenía otra chocolatina para ver si encontraban el billete dorado. El abuelo abre la chocolatina entre risas nerviosas y algo de esperanza, mirando fijamente a ver qué aparecía, pero no había billete dorado. Igual les dio mucha risa el secretismo que tenían alrededor de todo esto. Durante las 2 semanas siguientes estuvo nevando intensamente y el frío, como el apetito de todos los integrantes de la familia, aumentó, pero las raciones de comida eran más pequeñas. La fábrica de pasta dentífrica en la que trabajaba el señor Bucket quebró y solo sacaba dinero de barrer la nieve de las calles. Pero no era suficiente para alimentar a las 7 personas de la casa. Para el desayuno era una rebanada de pan para cada uno. El almuerzo, con suerte, era media papa cocida. Se estaban muriendo lentamente de hambre. Los abuelos y la mamá de Charlie trataban de darle de sus propias raciones para que el niño tuviera más comida, pero no las aceptaba, no se las comía si ya venían en el plato. De lo delgado que estaba se distinguían varios huesitos de su cuerpo, y de manera inconsciente empezó a hacer las cosas para no gastar mucha energía. Salir 10 minutos más temprano para ir caminando más despacio a la escuela. Se sentaba en los recreos en vez de jugar con los demás. Además, pasar al lado de la fábrica no ayudaba en más que generar la ilusión de poder comerse el olor a chocolate que ésta desprendía. Un día especialmente frío, encontró en el piso una moneda de 50 peniques. Se compraría una chocolatina para calmar el hambre y le llevaría el resto de dinero a su mamá. Se comió la primera chocolatina con ganas y viendo el cambio pensó que no haría daño comerse otra. En la segunda chocolatina, sin esperarlo mucho, apareció el último billete dorado, en lo que Charlie se quedó en estado de shock mientras la multitud se le amontonaba. Un señor le ofreció dinero y una cicla. Otra señora aún más dinero por el billete, pero el tendero lo defendió sacándolo del trance. Le dijo que guardara el billete y corriera a casa sin detenerse. Así lo hizo, y al pasar por la fábrica del señor Wonka le dijo: «Ya nos veremos muy pronto». Así le dijo, muy emocionado. Charlie llegó corriendo a su casa y les dijo a todos del billete dorado,
Y fue tan inesperada la noticia que nadie le creía. Mostró entonces el billete a su abuelo Joe, y este señor de 92 años que no se había parado de la cama en los últimos 20, empezó a bailar de la emoción. Llegó el padre de Charlie y comenzó a leer lo que decía el billete. El 1 de febrero a las 10 de la mañana se presentarían los niños con algún representante y el billete para ingresar a ver la fábrica. También aseguraba que tendrían chocolate de por vida. Solo habría que mostrar el billete una vez que las primeras raciones se acabaran y les mandarían otras. Mientras decidían que el abuelo Joe llevara a Charlie al encuentro que coincidencialmente era al día siguiente, llegaron periodistas y fotógrafos a tener la primicia del último descubridor del billete dorado y se quedaron hasta la medianoche, cuando pudo la señora Bucket mandar a Charlie a la cama. Al día siguiente, todo el mundo quería ver a los famosos niños entrar a la fábrica, y ni la nieve había evitado que se formara una multitud. Solo la policía los protegía de que se acercaran más. Cada niño, a excepción de Charlie, quien lo acompañaba a su alto y huesudo abuelo Joe, iban acompañados de su padre y su madre. Y qué bueno, porque los demás niños estaban tan ansiosos que buscaban saltarse las verjas sin esperar la hora de apertura. Y a las 10 se abrió la puerta. Entonces ahí estaba el señor Wonka. Un sombrero negro, chistera, chaleco rojo, un frac de hermoso terciopelo color ciruela, pantalones verde botella y un bastón de oro. Toda su cara, en realidad, resplandecía con una risueña alegría, y recibió a cada uno de los niños con sus padres con visible emoción. Ya adentro, con las puertas cerradas, solo quedaba la fábrica por explorar. El clima de la empresa era cálido, ya que los obreros secretos no estaban para nada acostumbrados al frío. Además, la fábrica tenía pasillos anchos con paredes rosa y una temperatura agradable. Había muchos olores deliciosos, y de fondo se escuchaba como una gran máquina trabajaba haciendo sus chocolates. Todos dejaron sus abrigos en la entrada y siguieron al señor Wonka, estas 14 personas, por pasillos y curvas a trote y hacia abajo, pues la fábrica tenía sus recintos más importantes bajo tierra, para tener más espacio, hasta que llegaron a una puerta plateada que decía Recinto del Chocolate. Allí estaba un valle por el que un gran río color marrón pasaba, bajando desde una gran cascada de espumoso y caliente chocolate. Unos tubos de vidrio gigante estaban colgados desde arriba y succionaban el chocolate a otras secciones de la fábrica. Había árboles, arbustos de todo tipo, incluso el césped, y todo era comestible. Y mientras estaban todos explorando el lugar, aparecieron los misteriosos obreros del señor Wonka, que eran personas que llegarían a la altura de la rodilla de un europeo. Además, como los niños nunca habían visto a una persona de tez negra, hasta Charlie por un momento pensó que serían fabricados por el mismo señor Wonka, pero él les explicó que eran personas de verdad. Descritos como pigmeos provenientes de África con el nombre de Oompa Loompas, el señor Wonka los encontró en la selva. Allí ellos vivían trepados de los árboles para salvarse de los depredadores. Comían orugas de un sabor horrible que combinaban con corteza u otros insectos de un sabor un poco no tan horrible. Por lo mismo no comían mucho y estaban muy delgados. Lo que más les gustaba eran los granos de cacao. El cacao es la planta que produce el chocolate. Sabiendo esto, el señor Wonka le ofreció al jefe de la tribu que se vinieran a vivir a su país y trabajaran en su fábrica, con lo que tendrían cacao de sobra en todas las comidas. Todo esto en idioma Oompa por supuesto. Además de que les enseñaría lo que es el chocolate, el derivado del cacao que lleva leche y azúcar. La verdad, los trajo medio ocultos en cajas con agujeros hasta su país, y ya ahí aprendieron español, inglés, el idioma original. Los describen como que les encanta la música y el baile, y siempre están inventando canciones. Los Umpalumpas insistían en llevar la misma ropa que tenían en África, pieles de ciervo para los hombres. Las mujeres se cubrían con hojas y los niños iban desnudos. Veruca le hacía berrinche a su papá de que quería un Umpalumpa. Me gusta pensar que aquí Roald Dahl puntualizó este aspecto de posesión con Veruca para decir aún más que era mala persona, en contraposición del trato que hizo el señor Wonka para traerlos a su país. Y mientras tanto, Augustus estaba bebiendo directamente del río de chocolate. Sordo a los reclamos del señor Wonka de que no tocara el chocolate con las manos desnudas y a los de su madre de que parara, Augustus se cayó completamente dentro del lago y uno de los super tubos succionadores lo llevó hacia arriba como un torpedo. Lo succionó. Hasta que se quedó frenado a mitad del tubo. Se veía todo porque eran transparentes. La presión se acumuló y finalmente se llevó a Augustos directamente a una sección donde se fabrica una deliciosa crema de fresa recubierta de chocolate. Pero ya que llegará el ingrediente Augustos, se detendrá la producción. A nadie le gustaría ese sabor, puntualizó el señor Wonka.
varias veces. Llamó a un Umpalumpa y le pidió que los dirigiera a la zona donde estaría Augustus ahora. Los Umpalumpas empezaron a cantar una canción tipo moraleja en la cual resaltaban cómo la gula de este muchacho lo llevó al punto en el que estaba ahora, y que el descontrol de los placeres puede llevar a alguien a ser desagradable. Pero no se preocupen, que al final será agradable, porque ¿quién puede odiar a un caramelo de fresas con chocolate? Era broma, por supuesto. Apareció súbitamente de la neblina del río un barco estilo vikingo color rosa tan brillante que parecía de cristal, que en realidad era de caramelo de fresa conducido por al menos 10 umpalumpas a cada lado de los remos. Subieron al barco y los umpalumpas siempre estaban como riéndose de los visitantes. Mike Tiff lamió el barco, así que lo regañó el señor Wonka. Por otro lado, Veruca se la pasó pidiendo cuanta cosa aparecía ante sus ojos, irritando al abuelo Joe. Charlie estaba maravillado de todo lo que estaba viendo, y en el camino el señor Wonka les dio 2 tazas de chocolate del río, viendo que les serviría por si no habían comido bien. Entraron en un túnel y el barco agarró velocidad, mientras que los umpalumpas remaban a toda marcha y cantaban. Todos los pasajeros estaban horrorizados, y el señor Wonka estaba que no podía de lo contento. Encendió las luces y estaba en una tubería blanca muy limpia, por un río de chocolate navegando en un barco rosa. Charlie estaba maravillado. Pasaban por departamentos en los que se procesaban distintos tipos de dulces, depósitos de herramientas para cocinar e ingredientes, hasta que llegaron a una puerta rojo brillante y se detuvieron allí. Esta puerta era la sala de invenciones, así que entraron con la advertencia de no tocar nada. Enormes ollas salpicaban alrededor con tuberías por doquier. Charlie lo describió como la cocina de una bruja. Por la actitud del señor Wonka se notaba que esta era su habitación favorita. Probó el contenido de una olla, reguló el calor de otra. Estaba feliz don Wonka. Les mostró los caramelos eternos, un dulce que jamás se acababa, y en la sala de pruebas ya llevaba 1 año de sabor y tamaño constante. Toffee capilar que te daría pelo, pero está fuera de control y el pelo crece más rápido de lo que se puede cortar. En el centro de la sala de invenciones había una máquina de metal más grande que el más alto de los padres, que tenía tubos de cristal y daba como resultado un trozo de chicle color gris, tan pequeño e insignificante para la cantidad de procesos que hizo la máquina, que todos pensaron que había habido un error, porque hizo ruido, batió y reabsorbió la máquina. Y Violet fue la única que supo que era de primeras. Ese chicle era tan mágico que al consumirlo obtenías 3 platos de comida. No tendrías que cocinar ni generar desperdicios. Solo con esa tableta ya habrás comido. Una es suficiente para desayuno, almuerzo y cena. Y lo llena a uno. Violet agarró el chicle, a pesar de las advertencias del señor Wonka de que no lo habían terminado y de que lo escupiera. Pero ella saboreó la sopa de tomate, la carne asada y en el pastel de arándanos el efecto secundario se hizo notar. Se infló como un arándano gigantesco, pues no paraba de masticar incluso cuando su piel empezaba a ponerse azul arándano. A lo que los umpalumpas la llevaron a exprimirla para ojalá devolverla a su estado original. Mientras la llevaban, cantaban la historia de una señora que de tanto masticar chicle le quedó el hábito en los dientes y ya mascaba lo que le apareciera, cosas comunes hasta personas, hasta que sus dientes le comieron la lengua y quedó muda. Esperemos salvar a Violet. Salieron de la sala, no sé a qué otro chino le pasara lo mismo que a Violet, y por el pasillo en el que andaban se veían puertas con letreros maravillosos sobre lo que la fábrica hacía: helados calientes para días fríos, vacas que daban leche con chocolate, bebidas gaseosas que te elevaban del suelo. Iba a cerrar eso. El efecto se acaba. Todavía no se pasa. Llegaron al cuarto de las nueces, por donde a través del panel de cristal de la puerta vieron trabajar a las ardillas, que eran las que podían sacar las nueces enteras, pues así era el estándar de calidad del señor Wonka. La condición era no pasar, pues distraerían a las ardillas. Pero Veruca empezó a insistir que quería una ardilla de esas específicamente, y Wonka no las vendía, por lo que la niña irrumpió en la sala y las ardillas, al verla allí, la agarraron entre todas y la botaron a la basura. Un hueco gigante al que iban a parar las nueces malas. Pero bueno, solo incineraban los lunes. Los padres, al tratar de sacarla, también cayeron a la basura, empujados un poquito por las ardillas. Y los umpalumpas cantaron a moraleja que era muy malcriada y por primera vez encontraría cosas que no le gustarían, pero que no podrían castigarla solo a ella, pues padre y madre fueron los que la consintieron hasta el punto de volverla así, por lo que los 3 son culpables. Siguieron avanzando y se dirigieron a un ascensor de cristal de muchos botones negros.
hasta 1000 de ellos, con un cartelito seguido de cada uno que mostraba hacia dónde dirigirse, pues este ascensor se movía en cualquier dirección, por izquierda, derecha, arriba o abajo. Los botones decían: minas de caramelo, 300 metros de profundidad, pistas de patinaje hechas de leche de coco congelada, pistolas de agua con zumo de frutas, y así, una cada vez más fantasiosa que la anterior, hasta que a petición de Mike Tiff fueron a la habitación que decía chocolate de televisión, pues quería ver televisión. El ascensor se movió como loco a través de sus raíles de un lado a otro, como una montaña rusa, por lo que todos debían agarrarse de las agarraderas del ascensor. Y en el camino, veían otras secciones de la fábrica. Ojalá no choquemos con otro ascensor, dijo el señor Wonka, asustándolos a todos un poquito más. Pero finalmente llegaron a la sala en la que advirtió que no tocaran nada. La sala era inmensamente blanca y brillante, por lo que les dieron unas gafas oscuras, para que vieran cómodamente alrededor, pero no podrían quitárselas dentro de la sala o quedarían ciegos. Los Umpalumpas llevaban trajes especiales de un color rojo brillante, y aquí no cantaban ni reían, lo que le dio a Charlie una idea de lo peligroso que podía ser ese lugar. Aquí transmitían una chocolatina gigante a través del espacio hasta los televisores de quien estuviera viendo. Así, el televidente podía atravesar la mano a través de la pantalla y coger su chocolatina. Debía ser gigante porque en la televisión todo se ve un poquito más pequeño. El señor Wonka quería que esta funcionara como anuncio a su propia marca. Así, en los comerciales daría una barra de chocolate gratis y sabrían de su empresa. Mike, viendo que más que una transmisión, esto era una especie de teletransportador, sin que nadie pudiera pararlo, activó la máquina y se puso a tiro para ser movido al lugar que transmitía. Y fue exitoso, no más para finalmente ser convertido en una versión diminuta de él mismo, pues en la televisión todo se ve más pequeño. La señora Tiff fue la que lo sacó de allí, y el señor Wonka, buscando devolver al niño a su tamaño original, lo mandó a que lo estiraran, y luego lo engordarían de nuevo con el chicle de las 3 comidas. Mientras que la moraleja de los Umpalumpas decía que la televisión, aunque pueda dejar a los niños quietos por un rato, no les enseña nada nuevo. Mejor que lean para que su imaginación se fortalezca. Ya solo quedaba Charlie. El señor Wonka se emocionó y se dirigieron todos al ascensor tocando un botón que estaba en el techo del mismo que decía arriba y afuera. Desde allí se dirigían a gran velocidad sin desviarse esta vez al techo de cristal de la fábrica, que se acercaba peligrosamente hasta que finalmente salieron de allí expuestos a la caída libre. Pero el señor Wonka apretó otro botón y el ascensor empezó a volar por sí mismo, como flotando, por la energía de caramelo, según dijo el señor Wonka. Bajaron a ver cómo los otros niños estaban saliendo de la fábrica, cada uno con sus provisiones de chocolate de por vida esperando por ellos. Augustus, antes gordo, ahora estaba delgado por la succión del tubo. Violet, con la cara color púrpura y totalmente delgada de lo exprimida. La familia Salt cubiertos completamente de basura, y Mike Tiff estaba de 3 metros por la máquina de estirar chicle que usaron para estirarlo. Sobrevolaron la ciudad con el ascensor de cristal y viendo que Charlie era el ganador, el señor Wonka le ofreció la fábrica entera en cuanto tenga edad suficiente para dirigirla, si Charlie quería, y el pequeño asintió muy emocionado. El señor Wonka no viviría para siempre y quería educar a un niño como heredero de su fábrica. Después de todo, un viejo no haría las cosas tal como el señor Wonka lo quería, y quería mantenerla activa aunque fuera por el bien de los Umpalumpas. Fueron hasta la casa de Charlie, y todos los de la casa fueron invitados a la fábrica, a vivir allí y dirigir la empresa hasta que Charlie fuera grande. El señor Wonka entró por el techo, recogió a todos y se fueron a las fábricas con todos dentro del ascensor, cama con los abuelos incluida. Y así termina. Espero les haya gustado. Finalmente pude traerles esta historia resumida, no tan resumida, pero con la esencia tal cual del libro. Si les gustó, denle like, compartan y nos vemos en la siguiente ocasión. ¿Está bien? Adiós. Por cierto, si supiera Roldalf lo que es TikTok hoy en día, se muere. Otra vez. Y en cada época se ha satanizado un poco el presente medio de entretenimiento. Al principio algunos decían que los libros hacían soñar mundos que no existían. Y eso era malo.